Queremos solamente una separación, así que lo que vamos a hacer es dividirlo por el número de espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al hacer entonces todo ese procedimiento, vamos a tener lo que sería la separación real. Nuevamente, todo esto que estamos viendo es un repaso de hormigón 1. Bien, ahí lo tenemos, la memoria de cálculo nos da 3,4 centímetros. Esos 3,4 es mayor que la separación mínima por norma, así que estamos tranquilos, cumplimos. Ahora, otro requisito más. No olviden que la norma parte de eso también me pide hacer otra verificación. Y es lo siguiente. Tenemos que calcular lo que sería el DS real. El DS, no olvidemos que es el recubrimiento mecánico de armaduras traccionadas. El recubrimiento mecánico de armadura traccionada no es más que la distancia que hay, fíjense, es la distancia que hay desde el borde traccionado de la viga hasta el centro de gravedad de todas estas armaduras traccionadas. Esto sería el DS real. Y ese DS real tenemos que verificar que sea menor o igual que el DS que hemos adoptado. No olviden que hemos adoptado un DS. Bueno, estos DS son adoptados, ¿no? En función de qué tan grande era el momento. Ahora pregunto, en base a este dibujo, ¿cuánto valdría nuestro DS, el DS real? ¿Cuánto sería esta distancia desde el borde traccionado hasta el centro de gravedad de las armaduras? 2,8 más 1, ¿no? Muy bien. 2,8 es la distancia que tenemos acá. Y como todas estas barras están en la misma posición y todas tienen el mismo diámetro, por lo tanto, habría que calcular aquí la mitad de este diámetro, ¿no? La mitad de 2 sería 1. Ese 1 más el 2,8 nos daría el DS, en este caso 3,8. Acuérdense que hemos adoptado un DS de 6 centímetros, ¿no? Nuestro DS está muy por encima, ¿no?, de los 3,8, así que estamos cumpliendo. Cumplimos con ese otro requisito, que el DS real sea menor o igual que el adoptado. Técnicamente todo lo que hemos hecho hasta ahora es un repaso de hormigón 1. Ahora fíjense, recién aquí vamos a hacer lo que es hormigón 2. Esta parte del control de fisuración es bastante rápido, es bastante corto. Fíjense. Para poder hacer el control de fisuración, tenemos que aplicar la fórmula de Gergel y Lutz. Y obviamente para poder aplicar esa fórmula, esto es como una receta, fíjense. Es como una receta. Tenemos que ir colectando todos los ingredientes antes de poder calcular el ancho de fisuración. Fíjense que la mayoría de estos valores, bueno, el valor de beta y el valor de F sub S, están en función de X. Para poder calcular estos dos, necesitamos hallar X. Y X, ya sabemos de qué es X, ¿no? Este valor de acá. Bien, veamos cómo podemos calcular ese ancho X. Presten mucha atención acá. ¿Cómo podemos calcular la profundidad del eje neutro en estado de servicio? Para poder calcular el X, lo que tenemos que hacer es una igualación de momentos estáticos. Pregunto, ¿ustedes recuerdan qué era el momento estático? ¿Ustedes recuerdan qué eran los momentos estáticos? Es un tema que se ve en isostática 1. El momento estático, también llamado momento de primer orden, consiste en lo siguiente, fíjense. Supónganse que tenemos una figura, cualquiera. Esta figura sabemos que va a tener un centro de gravedad. Ahora, aquí tenemos un eje, llamémosle esto un eje Z. La distancia perpendicular al eje que va hacia el centro de gravedad de la figura, esto es la distancia D. Ahora, obviamente esta figura tiene un área. Entonces, el momento estático respecto al eje Z no es más que la multiplicación del área de la figura por la distancia desde el eje hacia el centro de gravedad de la figura. Solamente multiplicar área por distancia, nada más. Ese es el momento estático. Vamos a hacer aquí entonces una igualación de momentos estáticos. Fíjense acá. Ahí estoy dibujando nuestra sección, nuestra figura, ¿no? nuestra viga rectangular. Fíjense de que en el estado 2, en el estado de servicio, hay una parte que se comprime.
hay una parte de hormigón que se comprime, ¿ya? Es la zona comprimida. Y hay una parte del hormigón que está traccionada. Sabemos bien que el hormigón no es un buen material que resista la tracción. Es por eso que la zona traccionada del hormigón no se lo toma en cuenta. Al único que se lo va a tomar en cuenta en esta zona es al acero, nada más. Pero aquí surge un gran problema, y es que la zona comprimida está siendo resistida netamente por el hormigón, mientras que la zona traccionada está siendo resistido por el acero. El gran problema es que esos dos materiales obviamente no son el mismo, tienen diferentes propiedades mecánicas, tienen diferente forma de trabajar. Entonces, aquí en teoría no podríamos hacer momentos estáticos, no podríamos igualar los dos momentos estáticos de ambas zonas. Sin embargo, en Resistencia de los Materiales 1 nos enseñaron de un método, un mecanismo en el cual podemos convertir un área en su equivalente a otro. Para eso utilizamos un coeficiente, ¿se acuerdan cómo se llama? Ya, el coeficiente eta, pero ¿qué significaba ese coeficiente eta? Haga un poco de repaso de Resistencia de los Materiales 1. ¿Cómo se llama ese factor? Correcto, el factor de homogeneidad, o también llamado el factor de homogenización. Lo que hace es convertir un material en su equivalente a otro. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a convertir este acero, esta área de acero, vamos a convertirla en su equivalente en área de hormigón. Y ahora sí podemos analizar ambas partes, porque en teoría esta área de acero se ha convertido en un área de hormigón. Y ahora los dos son el mismo material, y ahora sí podemos hacer igualación de momentos estáticos. Bien, fíjense acá. El momento es positivo, por lo tanto, ¿dónde se va a comprimir? ¿Arriba o abajo? Arriba, correcto. Va a existir un eje neutro en estado de servicio. Ese eje neutro, ¿no? Esta línea lo que hace es dividir la zona que se comprime con la zona que se tracciona. Habíamos dicho que es arriba donde se va a comprimir, por lo tanto aquí arriba está la zona comprimida. Fíjense que la zona comprimida es un rectángulo. Y bueno, como todo rectángulo tiene un centro de gravedad, que sabemos que se encuentra a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Esa distancia, fíjense, esta distancia desde el borde comprimido hasta el eje neutro en estado de servicio es la distancia X. Eso es lo que queremos hallar. Ahora, en la parte de abajo, en la zona traccionada, ahí tenemos al acero. Sin embargo, habíamos dicho que no podemos trabajar con el acero como tal. Lo que tenemos que hacer es convertirlo. Tenemos que convertirlo de acero a hormigón. Para poder convertir este valor, para poder convertir esta área de acero, ¿no? Recordemos que originalmente esto estaba así, ¿no? Eran 7 barras. A ver, eran 7 barras phi de 20. Para poder convertirlo esto, ¿no? Para poder convertir esta área de acero a este rectángulo, ¿no? A este equivalente, lo que hacemos es multiplicarlo por el factor de homogenización. Bien, entonces, al hacer esa conversión tenemos lo siguiente, fíjense, N por AS. Hace un rato hemos calculado lo siguiente, hemos calculado el DS real. ¿No? Hemos calculado el DS real. Entonces, si tenemos el DS real, o sea, si tenemos cuánto es el recubrimiento mecánico de armadura traccionada real, podemos calcular lo que sería la altura útil real. Por eso que le decía de que esta altura útil, ¿ya? Esta altura útil real, no es la misma altura útil que utilizamos para calcular las armaduras, es otra parte, ¿ya? Es otra altura útil diferente. Bien, vamos a calcular entonces esta altura útil real. Ahora, teniendo este gráfico de referencia, podemos pasar a calcular la distancia. Fíjense cómo vamos a hacer eso. Primero, la altura útil real. La altura útil real no sería más que la altura total de la viga menos el DS real. En este caso, 60 menos 3,8 nos da 56,2. El área de armadura que estamos utilizando es 21,98, ¿no? El 21,98 salió de acá. Fíjense, hemos elegido 7 barras de 20, ¿no? Y eso nos da un área de 21,98.
Bien, ahora hay que calcular ese factor eta, el factor de homogenización. ¿Cómo se calcula el factor de homogenización? ¿Cómo calculamos el factor en resistencia de los materiales 1? ¿Se acuerdan qué es lo que hacíamos? ¿Qué se hacía? Correcto, ¿no? Es una división, es una relación entre módulos de elasticidad. Para calcular el factor de homogenización, fíjense que lo que queremos hacer es convertir de hormigón a acero. Para poder hacer esa conversión hay que dividir el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Del material al cual queremos convertir, dividido entre el factor de homogenización del material que tenemos. Es decir, vamos a dividir el módulo de elasticidad del acero dividiendo el módulo de elasticidad del hormigón. Pero el módulo de elasticidad del hormigón no es algo que sea un valor fijo, es un valor que se calcula. Para eso la ACI tiene su propia fórmula que dice que el factor de el módulo